Recibimos a Luis Benavente, director de la consultora de opinión pública Vox Populi. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Mávila Fernando, buenos días. Momento del análisis político. ¿Hubo alguien que se pudiese atribuir algún triunfo o por el contrario, alguien que pudo haber acusado una derrota tras la jornada de ayer desde el punto de vista político? A ver, la jornada de ayer, claro, la de ayer concluyó, pero no sabemos si va a seguir. Hoy hay noticias de que el puente de Ilave en Puno ha sido cerrado, ¿no? Ayer no fue una jornada del todo pacífica. Hubo actos de violencia en Lima, hubo un intento de incendio de la prefectura en Andahuaylas. En Huancavelica, exactamente, en Huancavelica, sí. Entonces no fue tan pacífica, ¿no? Pero no lograron paralizar al país. Los transportistas, acabamos de escuchar al señor Ojeda, que representa un gremio muy importante de transporte, no se plegaron a la marcha, ¿no? Entonces, incluso cuando se hacen esas comparaciones con la marcha de julio del año 77, que sí fue una paralización total del país y que tenía un objetivo político y que logró el resultado y que generó la reacción del gobierno de Morales Bermúdez convocando a una constituyente como método político de salida. No, esta marcha es media difusa, es como una malagua de alguna manera, ¿no? En términos de objetivo político, en términos de convocantes. También me llama la atención que al igual que diciembre, enero, febrero, no hay organizaciones conocidas convocantes o un pool de organizaciones convocantes ni líderes que convocan. No, lo que hay es alguna gente que en busca de un espacio político figuran, ¿no? Son más figuréticos que otra cosa, ¿no? Entonces, no es desde el lado de la protesta de quienes tendrían también derecho, por cierto, a la protesta, una marcha con resultados favorables, ¿no? De alguna manera, si esto fuera un partido de fútbol, hasta ahora va ganando el gobierno 1-0, me parece. En todo caso, lo que está claro es que ha ganado nuestra democracia, porque la prueba está hecha que las instituciones, para comenzar por la policial, han funcionado y no han habido muertos. Eso me parece que es muy importante. ¿Qué escenario político abre ese hecho? ¿Qué iniciativa se puede esperar de un gobierno que fuera, digamos, sensible al malestar real que se ha expresado? Porque no hay que olvidar tampoco eso, que si hay manifestaciones porque hay malestar profundo por razones sociales, pero también por los muertos, no hay que olvidarlo, ¿no? ¿Qué escenario nuevo se abre? ¿Qué, en el mejor de los escenarios, qué podría esperarse de una iniciativa política de este gobierno? Yo creo que el gobierno es un gobierno, por un lado, de sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo creo que un éxito para el gobierno va a ser mantener un statu quo. Digamos, la situación después que se presentó la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte y ni siquiera fue admitida, eso fue un triunfo para el gobierno, ¿no? Eso dio para muchos un escenario de relativa estabilidad hasta el 2026. No sé si eso es postergar un conflicto mayor, pero sí, el salto al vacío de nueva elección, de cierre del Congreso, hoy podría ser peor. Pensemos en una cosa también, en el primer trimestre hay una caída del PBI en negativo, ¿no? Lo cual podría significar entrar a una recesión. Para el primer trimestre teníamos menos 0,4, lo acumulado a junio es menos 0,5. Venía la caída trimestral desde el primer trimestre del año pasado, en que fue 3,9 de manera gradual. A eso se suma la caída muy fuerte de la inversión pública. Se suma la caída fuerte también, no tanto como inversión pública, de la inversión privada. Y además en el primer trimestre tuvimos la noticia de un aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, creo que mucho de la situación de violencia que vivió el país, de violencia social que vivió el país en el primer trimestre, se está reflejando ya en eso, ¿no? Y el porvenir, digamos, el Perú aguanta, pues porque, claro, las exportaciones del 2020 al 2022 subieron de 80.000 a 120 y tantos mil millones de dólares. Las exportaciones e importaciones, ¿no? Las exportaciones de 42 a 60 y tantos mil millones de dólares. Entonces, hay recaudación, hay plata en el gobierno, ¿no? Entonces, el país no entra en quiebra y hay un banco central que mantiene la estabilidad, el equilibrio del país, ¿no? Esa no injerencia. Pero las advertencias ya desde todo lado indican que si no hacemos algo, el país realmente va a acusar un decrecimiento importante económicamente hablando. Eso supone aumento de la pobreza, la inflación estará por encima del rango meta, el crecimiento que se había pronosticado en 2
llegaría a 1 con esa recuperación que espera el ministro de Economía se produzca en el segundo y tercer trimestre, pero que todavía está nuevamente solo como una expectativa, no como un logro. Y usted decía, el gobierno ganó 1-0, pero de cara al 28 de julio, ¿este gobierno se puede considerar ganador hoy por hoy? No. Creo que en la jornada de ayer, ¿no? Me refería a la jornada de ayer. Creo que el gobierno, de alguna manera, tiene una oportunidad de cara al 28 de julio, ¿no? Siempre el 28 de julio es una oportunidad de reposicionamiento del gobierno, sobre todo por 2 hechos, ¿no? Uno, la opción de recambio ministerial. Creo que hay que hacer algunos cambios en algunos ministerios, definitivamente. Y, por cierto, cambiar a la presidenta de Salud, que yo no comprendo cómo ha podido cometer ese error la presidenta Boluarte. Es increíble, y más aún luego ver que la señora Catherine Ampuero se ha sumado a ese equipo de salud, ¿no? Que es una institución que está en un nivel muy bajo de servicio, está en el peor nivel. Creo que el ex contralor Fuad Curi también. También, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, tiene la opción de hacer recambios y generar más tranquilidad en algunos sectores donde hay problemas, y por otro lado tiene la oportunidad de un discurso que genera mucha expectativa el 28 de julio, compareciendo ante el Congreso, donde pueda hacer anuncios, mostrar algo, resultados si los tiene. Entonces es una oportunidad política de alguna manera, ¿no? Ahora, el escenario de hecho sigue siendo inestable para el país. Tenemos una elección de mesa directiva del Congreso muy complicada, de hecho, y complicada por una razón fundamental, me parece, ¿no? No porque estén en juego intereses ideológicos, yo creo que eso es legítimo en una democracia, sino creo que hay intereses de otro tipo subalternos, ¿no? Están los niños por ahí que tienen un candidato a la presidencia del Congreso, están los mochasueldos y algunos que no conocemos, pero que ahí están seguramente, y sabe Dios qué lobistas ocultos, intereses ocultos más hay, y creo que eso se está negociando lamentablemente, ¿no? Y entonces eso no es señal de estabilidad, porque entonces el Congreso se va desprestigiando cada vez más y alimenta a quienes proponen la disolución del Congreso, lamentablemente. La señora Boluarte anunció hace unos días que daría un discurso importante para la gobernabilidad. Y eso es lo que nos dijo. Suponemos que no es la conferencia de prensa que ella sostuvo hace 2 días, en que hubo muchas omisiones y muchas imprecisiones y también algunas referencias al tema del plagio, que se ha venido acusando bastante poco convincentes. Señor Benavente, queremos hacer saber que un autodenominado Comando Unitario de Lucha anuncia una conferencia de prensa de hoy para las 10:30 de la mañana. Se trata de la organización que reclama haber liderado la marcha de ayer. Habrá una conferencia de prensa cuya invitación a las 10:30 ha sido formulada por una persona que firma en su calidad de jefe de la comisión de prensa de esta comisión, de manera que tomamos conocimiento de que existen estas formas embrionarias, quizá de organización, en lo que fue los promotores de la marcha de ayer. Señor Benavente, ¿tenía usted referencia de este comando unitario? No, me llama la atención, no sé si lo he mencionado ahora, que no había convocante organizacional ni convocante individual, ¿no? Creo que es bueno que haya una organización que dé la cara, porque evidentemente toda situación de conflicto político, social requiere diálogo, y para tener diálogo hay que saber con quién, y quién es una organización o un pool de organizaciones, y es unos líderes que tendrán que aparecer, ¿no? Creo que este jefe de prensa tendrá que dar paso en un momento dado a un líder, a un coordinador de ese movimiento. Y además firma como Lorenzo Ruiz de la Vega, yo no lo conozco, creo que usted tampoco, ¿no? No. Y lo importante es que el local donde esta conferencia de prensa tendría lugar, si es exacto, naturalmente la información que hemos recibido, es en una sala del SUTEP, lo que significa que organizaciones hostiles a lo que Pedro Castillo quiso promover con el FENATE toman el control de este comando. Aparentemente, ¿no? Sí. Que es el otro lado del sector magisterial, de acuerdo. Una buena lectura, sin lugar a dudas. La figura de Castillo, el peso de Castillo en las manifestaciones de ayer, ¿se va diluyendo? Bueno, en las manifestaciones ha estado algo presente. En general, en agenda hay quienes reivindican a Castillo, digamos, no a nivel público, en titulares de prensa, en declaraciones de figuras de la política, pero sí en el día a día, en la actividad de la micropolítica que no vemos en regiones, en fin, sobre todo en el sur, hay quienes siguen reivindicando a Castillo, ¿no? Yo escucho testimonios de ese tipo con frecuencia, ¿no? Pero en cualquier caso, él está en una situación legal, fiscal, de investigación judicial, que no le va a permitir una mayor capacidad de acción, ¿no?
Ahora, la pregunta que me hacía Fernando era sobre qué tendría que hacer Boluarte, ¿no? ¿Cuál es? Yo intentaría una respuesta muy breve por el tiempo que es escaso en medios. A nivel político, creo que tendría que buscar un diálogo más auténtico. Bueno, antes que nada tendría que reconocer que está cometiendo errores, sin lugar a dudas, ¿no? Y mucho el Perú, buena parte del Perú le reclama una mayor acción, ¿no? Creo que a nivel político hay dos temas, ¿no? Uno es, bueno, qué va a pasar con la mesa directiva del Congreso y cómo se va a establecer la nueva relación ejecutivo-legislativo. Eso es fundamental para la gobernabilidad. Y dos, es el tema, creo yo, de convocar a un diálogo. Muchas veces cuando los gobiernos están con la soga al cuello, convocan a diálogo. Llaman a todos los líderes de los partidos, se toman fotos y eso queda en nada. Pero siente el gobierno, ¿no?, que está con la soga al cuello. Porque es importante que el propio gobierno se haya convencido de que en efecto tiene la soga al cuello. Es un gobierno en dificultades, sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, no está con la soga al cuello en el sentido que esté la presidenta al borde de la vacancia, en esa situación extrema, ¿no? Porque no en el Congreso no hay voluntad política para vacarla. Claro, porque pero tampoco quieren me irse refiero ellos, ¿no?, a la sensación triunfalista que podría existir luego de que el día de ayer no se haya paralizado el país, por ejemplo. No, sería un error. Pensar en que ganaste cuando el país está que se desangra sería un error, ¿no? Ahora, yo creo que un diálogo debe ir pues con una agenda, con puntos concretos y con un seguimiento posterior. Si ella cambia el esquema de diálogo, que no sea eso de salir del apuro y llamar a los líderes para tomarse fotos y dar saludos a la bandera, eso no sirve para nada. Y eso lo hacen todos los gobernantes siempre y en un momento dado se genera una expectativa, ¿no? Yo creo que eso es a nivel político. A nivel económico creo que tiene que haber medidas reactivadoras. Me parece que haría falta un programa muy decidido con una inversión, porque hay plata en el MEF, hay bastante plata. Claro, con cuidado, no subsidios improductivos, pero sí creo que hacer un programa de apoyo a las microempresas, a los emprendedores, a las pymes, creo que ahí está la gran fuerza del país, ¿no? Incluso eso ayudaría mucho a una mayor estabilidad política, ¿no? Creo que ahí, además, eso significa microcréditos, son montos muy pequeños que dan opción en una situación difícil, ya casi al borde de la recesión para ese sector, ¿no? Y tal vez otras medidas, ¿no? Hay temas pendientes con Petroperú, hay inversiones pendientes, obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Hay una serie de temas, creo que tendría que actuar con mucha decisión. Otro punto es, pues, darle cuerda a los ministros, ¿no? Creo que el gobierno en los distintos sectores tendría que dar mayores resultados en ese momento tan difícil, no solamente para validarse ante la opinión pública, sino realmente para resolver problemas que están presentes en todos los sectores, ¿no? En transportes, en vivienda, en educación, etcétera. Usted ha reprochado algunos nombramientos recientes, efectivamente el caso de la presidenta de Salud, eventualmente presidenta también del Instituto Peruano de Radio y Televisión, que se nombra a alguien que viene del núcleo mismo del Ejecutivo, que descabeza la institución con medidas represivas. Mal puede dar un ejemplo de adhesión a la libertad de prensa en momentos en que hay quienes plantean un proyecto de ley para respaldar a la llamada prensa alternativa, sobre la que tanto aspiró Pedro Castillo, al mismo tiempo que denigraba a la prensa que era crítica a él, ¿no? ¿Piensa usted que se trata de hacer un cambio de algunos ministros para que entren técnicos, o lo que este gabinete necesita también es voces políticas que puedan buscar convencer a la opinión pública de que estamos en un camino que nos lleve a algo? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lamentablemente la palabra política está tan desgastada que siempre hay la intención de demostrar técnicos y no políticos, ¿no? Hoy en día yo podría decir que el mejor político es el que demuestra que no es político. Y mejor político es el que se lo cree, ¿no? Autorizados, voceros que tengan credibilidad. Ya no hablemos de necesariamente operadores políticos, pero voceros con credibilidad que logren respaldo, aprobación, que inspiren respeto, por lo menos, frente a la población. Totalmente de acuerdo, sí, porque un técnico desconocido en un momento de crisis se puede convertir en una figura anodina por mejor técnico que sea, ¿no? Se requiere, para usar otra palabra, profesionales con liderazgo, políticos o no, pero con claro liderazgo y con capacidad de concertación, de llamar a los actores involucrados en su sector y tomar iniciativa, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y evitar el error de poner gente cuestionada, como el caso de Salud, donde nombran a una ministra cuestionada en pleno con problema del dengue, ¿no? No en una situación sanitaria relativamente estable, ¿no? Muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones, señor Luis Benavente. Recuerdo que usted es el director de la consultora de opinión pública Vox Populi.
Muy buenos días, señor. Gracias, buenos días. Buenos días.